vamos a ir a la palabra. Yo quiero hablarles de salvación hoy día, ¿sí? Usted dirá que nos volvemos atrás, nos vamos a lo básico. No sé si tan básico, ¿sí? Necesitamos hablar de salvación. La Biblia nos habla de salvación y yo lo quiero mirar a través de los muros, ¿sí? Usted sabe que mayormente tenemos concebido de que buscar una figura de la salvación es buscar, por ejemplo, el yelmo, ¿sí? La Biblia habla del yelmo de la salvación, ¿sí? Entonces ya de hecho nos da, por ejemplo, una pauta de que es algo que cubre nuestro sistema pensante, no cubre nuestros pensamientos. Así que bueno, por ahí nos da unas pautas, pero yo quiero mirarlo desde otro lugar, ¿sí? Yo quiero mirarlo por el lado de los muros. Fíjese, vamos a ir a Isaías 26, sígame con la palabra. En Isaías 26 nos habla de los muros. También creo que es el Salmo 66, donde dice que llamará a sus muros salvación, ¿sí? Hay otra palabra que habla de que los muros son salvación, pero yo quiero mirarlo acá, dice en el 26, 1. Dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros, ¿sí? Entonces yo quiero hablar de esto. La salvación tiene muros y ante muros. Entonces quiero hablar de eso porque esto ya nos expande la idea de la salvación, ¿sí? Ya nos extiende y nos expande un poquito la idea para poder entender la salvación que el Señor quiere darnos, ¿sí? Entonces la salvación tiene muros y antemuros. Vamos a tener que hacer una canción porque ahí dice que hay que hacer un cántico. Vamos a tener que hacer un cántico de esto porque tiene muros y antemuros. Vale, entonces hablar de muros, si estamos hablando de salvación, tiene que ver de la protección, ¿sí? De la protección de un sistema pensante. La protección, digo de un sistema pensante, porque si antes habíamos dicho que era el yelmo de la salvación, ¿sí? Para proteger nuestro sistema pensante, estos muros también, sin lugar a dudas, son muros que lo que hacen es proteger una forma de pensar. Si tiene que ver con la salvación de Dios, lo que está cuidando o protegiendo es la forma de pensar de Dios, ¿sí? Fíjese. La Biblia dice, póngalo mientras yo lo parafraseo, está en 1 Corintios 10:4. Dice la palabra que nosotros tenemos que derribar todo argumento, toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Sí, tenemos que derribarlo. El hombre natural lo que tiene que hacer justamente, si quiere conocer a Dios, va a tener que derribar argumentos. Tenemos que entender que los hombres, ¿sí? Los hombres tenemos muro, ¿sí? Todos los hombres, antes de que usted creyera al Señor, usted tenía un muro. Hay gente que todavía tiene muro y que no quiere creer en Dios. Tiene un muro. Tendrá que derribar esos muros, ¿sí? Son fortalezas, dice, ¿sí? Dice, no. ¿En la segunda? En la segunda. Pero bueno, ya usted sabe lo que dice, póngalo si quiere, pero la idea es que hay que derribar, ¿sí? Esas fortificaciones, son argumentos entonces, ¿sí? Ahí está. Ahí está. Porque las armas de nuestra milicia carnal son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces el hombre natural tiene argumentos, tiene altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios, ¿sí? Como muro, ¿sí? Una fortificación que el hombre tiene. Entonces fíjese, la idea de Dios también es exactamente igual, que nosotros estemos fortificados con argumentos, pero en este caso serían argumentos divinos, derribar los argumentos personales y levantar argumentos divinos que a mí me protejan. ¿Me sigue? Vale.
Entonces necesitamos saber de que tenemos que levantar argumentos. Proverbio 18. Si la Biblia dice que hay muros y antemuros, vamos a tener que reprotegernos, ¿sí? Vamos a tener que levantar entonces muros y antemuros como argumentos. Así que sígame. Dice Proverbios 18, en el verso 11. Vamos a tener que levantar muros. La iglesia dice la palabra que está puesta para que sea un baluarte de la verdad. Tiene que levantar muros donde contenga la verdad adentro. Así que nosotros tenemos que levantar esto. Dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Entonces fíjese lo que hace el hombre natural, ¿sí? El hombre natural, para que usted vea, dice que levanta muros, ¿sí? Las riquezas le sirven de muro, ¿sí? Donde él se siente seguro, él tiene riquezas y él se siente seguro adentro de las riquezas, pero no solo riquezas levanta. Dice en el verso 12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento, ¿sí? Fíjese, el hombre hace dos muros, tiene riquezas con la que se fortifica, hace muros en su imaginación, se cree que las riquezas que él tiene lo protegen y lo resguardan, dice en su imaginación, porque no es una realidad, delante de Dios, Dios sabe que eso no es una realidad, pero el hombre se cree que está fortificado, pero no solo cree que está fortificado en eso, ¿sí? Que es un muro que se le va a caer. En el verso 12 dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Me gustaría que lo pusiera en otra versión para que a ver si usted puede entender mejor. A ver si la pone en la BAD, no anoté cuál era la otra. El verso 12. En otras palabras, lo que estaba diciendo es que así como levanta un muro, ¿sí?, de riquezas que se siente protegido, tiene otro muro que se cree que es, a ver si está ahí, que es un muro inexpugnable. Al fracaso lo precede la soberbia humana, a los honores los precede la humildad. Fíjese, para que el hombre no se sienta resguardado con las riquezas, ¿sí?, antes lo precede que se le derrumbe eso, sí, que haya un fracaso. ¿Me entiende? Tiene que haber un fracaso. Si levantó un muro de que las riquezas lo tiene que proteger, tiene que venir un fracaso. No era ese el versículo que está más claro, ya lo buscaremos después. Pero dice que también antes de que vengan los honores, a los honores también lo precede la humildad. Entonces, antes de derribar, ¿sí?, antes de derribar el pensamiento que tiene de que lo protege la riqueza, le tiene que venir, ¿sí?, un derrumbamiento, un fracaso. O sea, tiene que perder la riqueza para que se entere de que eso no lo protegía. Pero el problema es que tiene otro muro. El muro que se cree que ya tiene la honra. Y se cree que tiene honra y lo va a preceder otro derrumbamiento. El que se humille. Ese era el versículo que yo quería mostrarle. Se tiene que humillar para que tenga honra. Se lo explico como lo decía el otro versículo para que usted lo entienda. El hombre natural tiene dos muros. Uno, las riquezas. Usted dirá las económicas, no solo las económicas, no solo las económicas. El hombre se cree que tiene riqueza, ¿sí?, y hace un muro con eso.
Eso se resguarda, él se protege con esas riquezas. Pero no solo eso, se cree que tiene honra, ¿sí? Y se resguarda con esas cosas. Para el Señor derribarle las dos cosas, le tiene que quitar primeramente las cosas. Le quita por ahí las riquezas, por ejemplo, económicas. ¿Cuántas personas tienen que llegar al fracaso para llegar al Señor? ¿Que le quite todo para llegar al Señor? ¿Por qué lo tiene que preceder? ¿Por qué le tiene que preceder una desgracia para que reconozca que hay Dios? Pero para darle la verdadera honra, también lo tiene que preceder la humillación. Lo tiene que humillar Dios al hombre para que reconozca que hay una honra mayor que la que tiene. No habría necesidad. ¿Sabe que no habría necesidad? La Biblia dice, con mi Dios yo asaltaré los muros. ¿Sí? Yo podría ser una persona que tiene riquezas, ¿sí? Y pensar, estas riquezas a mí no me hacen un futuro. No, a mí no me resguarda esta riqueza. E ir a Dios aún con esas riquezas ahí. Yo podría saltar por encima de esos muros. Para algunas personas eso sería un muro, pero para mí no debería serlo. Yo podría tener conocimientos de cosas que me resguarden, como hace la mayoría de la gente, se cree que su propio argumento, su propia opinión, sus argumentos lo resguardan. Dios tiene que humillarlo y decirle esos argumentos a vos no te sirven. Ahora, ¿con qué necesidad? ¿Sí? Me tiene que humillar el Señor si yo podría pasar por encima de esos muros, que esos no fueran mis muros de protección. Y me humillara yo misma. Jesús se humilló a sí mismo. No tuvo que venir que le precediera que otros lo humillaran. Aun cuando nosotros vemos que todos lo humillaron, dice la Biblia que se humilló a sí mismo. Él se humilló. Aun cuando todo el mundo veía que mira cómo lo humillan, Él se humilló. Si Él lo hubiera querido, no lo hubieran humillado. Ahora, el ser humano tiene estas dos fortalezas, ¿sí? Ya sea riquezas económicas o una honra que se cree tener. Son dos muros que va a haber que derribar, porque hay que arribar o edificar los muros del Señor. ¿Sabe que sobre todo muro hay torres? ¿Sí? Entonces, fíjese, ahí arriba encontramos una. Suba un poquito más arriba. Creo que un par de versículos más. ¿Un poquito más? ¿No? ¿No está? ¿Dónde está? En el 10. Ahí está la torre. Usted lo conoce este versículo. Dice, Dios es como una alta torre. Ponga el versículo, la Reina Valera, que le es más conocida. Dios es como una alta torre o torre fuerte. Es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Es una canción, ¿sí? ¿Se acuerda de la canción esa? Torre fuerte es el nombre del Señor. Bueno, torre fuerte es el nombre del Señor. A él va a correr el justo y va a ser levantado. Pero las torres del Señor, Él las levanta, ¿sí? Sobre sus muros, no sobre los muros del hombre, ¿sí? Ahora, la idea es de que el hombre aprenda a saltar sus muros, que aprenda a humillarse solo, que aprenda a saber de que la honra que posee no es la honra de Dios, que las riquezas que tiene no son las riquezas de Dios para protegerlo, no me protege, ¿sí? Solo me protege lo que Dios me da. Tendrá que aprender el hombre, si no, se le será quitado, se le derrumbarán las cosas solo. Pero nosotros tenemos que saber de que vamos a edificar unos muros y que los muros son dos, son dobles muros, ¿sí? Fíjese, Salmo 48. Creo que nunca le hemos puesto atención al antemuro. Vamos a tener que prestarle atención. En realidad yo podría decir que el Salmo 48, que el que acabo de citar, sería el capítulo o ¿cómo se dice? El tema o la cita clave de lo que yo le quiero mostrar. Está aquí en este versículo. Salmo 48, 13.
aquí está la clave en este salmo, lo que yo le quiero mostrar. Fíjese lo que dice ahí. Considerad atentamente su antemuro. Nosotros no hemos considerado atentamente su antemuro, ¿sí? Hemos entendido que había salvación, ¿sí? Que había salvación, había muros de salvación. El Señor dice, como el salmo que yo le citaba recién, llamará a sus muros salvación, ¿sí? Y a sus puertas alabanza, dice ese versículo. A sus muros salvación, lo que no le hemos prestado al antemuro, ¿sí? Pondrá muros y antemuros para salvación. Ahora acá me pide que yo considere atentamente ese antemuro, ¿sí? Y no solo me pide que lo considere, dice, mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. Entonces yo tengo que prestarle atención a este muro, porque sobre este muro yo le voy a hablar a la generación venidera. Me sorprende el versículo que sigue. Dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces, ¿sabe qué me llama la atención de la frase esta final? Que más bien está hablando simbólicamente de algo espiritual. Porque dentro de los muros de Jerusalén precisamente no era una forma de guardarse de la muerte, ¿sí? O que me guiaran más allá de la muerte, como dice ahí. ¿Me entiende? No por estar dentro de Jerusalén o de los muros de Jerusalén se podía ir más allá de la muerte. Pero sí hablando simbólicamente de estos muros, que es lo que estamos haciendo en esta noche. Hablando simbólicamente de los muros. Estamos usando todas las figuras escritas para ver y mostrar qué es lo que Dios tiene para con nosotros en cuanto a salvación. Y dentro de esta salvación tan grande que nos ha prometido, es guiarnos más allá de la muerte. El guiarnos más allá de la muerte. Vale. Pero entonces dice que tenemos que prestarle atención a los antemuros. ¿Cuál era la idea de prestarle atención a los antemuros? ¿Sí? Dice, mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. Usted sabe que si usted se pone a mirar un muro, el antemuro no lo ve. Al antemuro no se lo ve, solamente ve el primer muro. Pero al antemuro yo me lo tengo que imaginar por los palacios que están arriba. Arriba habían casas edificadas. Entonces al haber casas edificadas allá arriba, yo me tengo que imaginar que no puede ser ese muro solo, que del otro lado hay otro muro allá atrás, sino como sostiene semejante casa. Y eran palacios los que estaban sosteniendo. Entonces, sin lugar a duda, allá atrás no se veía, pero había un antemuro. Y acá le pide al salmista, considérenlo. No se olviden de que hay otro muro allí sosteniendo las casitas. Consideren al muro, ¿sí? Ahora, vamos a ir desde el comienzo de este salmo, ¿sí? Lo vamos a mirar del comienzo, para ver que está hablando, ¿sí? De la ciudad de Dios. Vamos a leerlo desde el verso 2. Dice, hermosa provincia. ¿Qué provincia es? Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. ¿Sí? Está hablando de Jerusalén. Jerusalén rodeada con sus muros. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, sígame. Y viéndola ellos, así se maravillaron, se turbaron y se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Fíjese cómo se pusieron al verla. Vieron la ciudad, iban pasando por allí, dice, les agarró temblor
Pero una de las cosas que me llama la atención, ponga el verso 5 de nuevo. Se apresuraron a irse. Les agarró miedo y dice se apresuraron a irse, como diciendo si se hubiera quedado un ratito más. Porque había que considerar los muros, ¿sí? Ellos miraron el primer muro, vieron las casas allá arriba. Se suponía que había un muro del otro lado, pero dice les agarró terror y se apresuraron a huir. Como mujer que está de parto. Usted sabe que la mujer que está de parto quisiera huir de la situación. Es horrible. Pero ¿y después? ¿Cuánto dura lo horrible del momento? ¿Y lo que viene después? Pero estos, dice, se quedaron allí temblando. En vez de quedarse y considerar lo que había del otro lado, les agarró terror. Dice, salieron corriendo como mujer que está de parto. ¿Sí? Subo un poquito más porque me quiero adelantar a leerle lo que dice ahí. Un poquito más. A ver en el 12. Dice, andad alrededor de Sión y rodeadla. Contad sus torres, considerad atentamente su antemuro. Entonces fíjese el consejo acá. Dice que los otros pasaban, la vieron, ¿sí? Y dijeron, qué horror, y salieron corriendo. Cuando el consejo era, quédense, consideren el antemuro y anden alrededor, rodéenla y cuenten las torres. Contad sus torres. ¿Por qué se apresuran a irse? Dice, la mayoría se apresuran a irse, sienten como dolores de parto y huyen en vez de quedarse a considerar el antemuro y a contar sus torres. Entonces va a ser importante mirar el antemuro, considerarlo, estudiar el antemuro y contar sus torres. Dentro de todo muro hay torres. Dice que las contemos. Si nosotros fuéramos a la historia, deberíamos entonces ir a mirar los muros que levantó Nehemías, o después, o antes, ¿sí? Los muros que levantó Salomón. Entonces no sabríamos a cuáles de los muros ir para ir contando sus torres, o para ver cómo se llamaba cada una de esas torres y poder identificarnos. Pero usted sabe que el mensaje para nosotros es netamente espiritual. Entonces, si el mensaje es netamente espiritual, vamos a tener que ir a mirar espiritualmente estas torres, ¿sí? A mirarlas espiritualmente. ¿Y qué mejor que mirarlas espiritualmente que de la manera en que el Señor la ve a su amada? Porque su amada, su iglesia, ¿sí? Su iglesia es la que debe tener estos muros y antemuros, y es ella la que debe tener esas torres. Recién citábamos una palabra que está en el Nuevo Testamento, ¿sí? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ella tiene que tener los baluartes de la verdad, ¿sí? Adentro. Entonces yo quiero ir a buscar los muros. Quiero que contemos los muros. Pero lo vamos a contar en el libro de Cantares. Usted sabe que ahí está la amada del Señor. Ahí está en sombra y figura lo que el Señor quiere o le agrada de su amada, ¿sí? Porque Él dice, muchas son las concubinas, muchas son las reinas, pero una sola es la amada mía. Entonces a su amada, a su iglesia escogida, a la que Él quiere que mantenga la verdad, a la que va a ser su esposa, a esa la consideran en Cantar de los Cantares. Y ahí Él ve torres para mostrarnos a nosotros cuántas son las torres. Pero fíjese que hay una torre que debería ser imprescindible para nosotros, la que acabamos de leer. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. El nombre del Señor es una torre que yo no puedo dejar de contarla. Es el nombre del Señor, es el propósito del Señor, ¿sí? En esta torre va a correr el justo para ser
levantado. El justo va a correr a esta torre para ser levantado. Ahora, fíjese si nosotros nos mantuviéramos solamente con esta torre. La Biblia dice que nosotros tenemos que contar sus torres. Pero si contáramos solo esta, ¿sí? Dijéramos, bueno, el propósito del Señor es una torre que corre justo al propósito del Señor. ¿Hacia dónde correría usted? Usted sabe que en Génesis, a ver si lo anoté, en Génesis 11, capítulo 4, ¿usted se acuerda de la torre de Babel? Génesis 11, 4, ahí tenemos la torre de Babel, ¿sí? Ahí empezaron a edificar y el Señor no le gustó ese edificio. Y ahí tenían una torre. Fíjese. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue. Estaba buena la torre. ¿Qué mejor que esa torre? Una torre con una cúspide que me lleve al cielo. ¿No es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿No quiere llevarlo a usted al cielo? Claro. Es propósito de Dios, de que yo vaya al cielo. Ahora, hacemos una sola torre, ¿sí? Y dice, hagámonos un nombre y esa torre. Sin embargo, dice la Biblia, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban. Y no le gustó el Señor y derribó todo. Entonces nosotros podríamos decir, el propósito del Señor es una torre que nos va a llevar, ¿sí? Y que va a llevar al justo a donde tiene que ser, pero con esa torre es como que no hay mucha dirección, ¿sí? Estamos hablando de una sola torre, donde usted dice, y bueno, ¿cómo va a ser levantado el justo? Sabemos que el propósito de Dios, la idea es levantarlo al justo. Ahora, ¿cómo lo levanta el justo? Esa es la otra idea. Una torre sería figura de una atalaya. En las torres se ponía la atalaya, el vigía. Ahí arriba desde la torre se miraba quién venía, quién no venía, si eran amigos o no eran amigos, y ese avisaba. ¿Sí? La Iglesia Católica tiene una atalaya. Una atalaya. Y de hecho, justamente por tener una atalaya que va a llevar a la gente al cielo, no sabe discernir, ¿sí? ¿Cómo se llega al cielo? Hagamos una torre que nos lleve al cielo. Si hacen buenas obras, usted va al cielo. Si no hace buenas obras, si se bautizó, va al cielo. Si no se bautizó. Qué poca visión, vigilancia, qué poca vigía, qué poca atalaya para poder ver dónde están los enemigos y poder llegar al cielo, que es propósito de Dios, que el hombre tenga una herencia espiritual que llegue al cielo. Pero es obvio entonces que con esa sola torre no llegarían. Entonces vamos a buscar otras torres, ¿sí? Dijimos la vamos a buscar en Cantar de los Cantares, para poder mirar, Cantares 4:4. Necesitamos ver las torres que el Señor pretende que nosotros contemos. Dice, cuenta las torres. Entonces vamos a contarlas, las torres. Tenemos una en el propósito del Señor, ¿sí? Torre fuerte es el nombre para que corre justo y sea levantado. Pero vamos a contar las otras torres. Tu cuello, como la torre de David. Está hablando de la amada. Él le ve a ella el cuello como una torre. Entonces una torre de las cuales vamos a tener que tener en cuenta, ¿sí? Entonces un cuello es una torre. Dice como la torre de David. Fíjese lo importante que es un cuello a la hora de poder edificar una amada. Nosotros decimos, el Señor es la cabeza de la iglesia. El cuerpo es la iglesia. Y la iglesia anda así.
Así que Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y a la hora de relacionarnos con el Señor, cada uno tiene relación con... No, nosotros tenemos relación con Dios, porque el Señor es la cabeza. Claro, sin cuello. Imagínese usted a la amada sin cuello. Entonces hay que considerarlo al cuello. Y habrá que considerarlo como una torre. Habrá que considerarlo entonces como parte de aquello que yo necesito sobre la salvación. ¿O no? ¿Qué une el cuerpo con la cabeza? Si no tiene cuello, ¿cómo se une? ¿Cómo se une la cabeza con el cuerpo? Necesitamos considerar cuello. Tiene que tener un cuello. Fíjese, este cuello, dice, tiene que ser como la torre de David. Está edificada para armería, bien armada, ¿sí? Está armada. 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valiente. Está llena de escudos. Ahí, en vez de collar, ella se cuelga escudos. Escudos de la fe tiene colgado en el cuello, ¿sí? Pero una de las cosas que a mí me llamó la atención, la palabra 1000 escudos. Esa palabra es la palabra Elef, ¿sí? Sale casi 500 veces en la Biblia, ¿sí? Repite no solo la palabra 1000, sino la palabra millar, o todas aquellas que tengan que ver con los miles. Pero hay una sola palabra, ¿sí? Que a la palabra Elef la traduce en el libro de Miqueas. Miqueas capítulo 5, verso 2, ¿sí? Son 497 veces que la palabra elef o 1000 o millares, ¿sí? Se utiliza en la Biblia. Y solamente en esta está por la palabra, fíjese lo que dice este versículo. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, ¿sí? Está hablando del Mesías, de quién vendría a salvar y de dónde saldría el Mesías. Saldría de Belén, de la tribu de Judá, de las familias de Judá, de la familia de David específicamente. La palabra Elef es la palabra familia. La palabra Elef no solamente es 1000, es familia, es linaje y todas las cosas que usted encuentre ahí. Pero solamente en ese versículo está. Entonces, fíjese, volvámonos a cantar de los cantares. Porque estos escudos de David son la familia de David. Son los descendientes de David. Los escudos que está contando allí de David no está contando al ejército de David, sino a la descendencia de David. Los escudos de los valientes, los armados, ¿sí? Los llenos de fe, porque usted sabe que un escudo es símbolo de la fe. El escudo de la fe. Son la familia de David. Con la familia de David se hizo esa torre. Y la torre, el cuello de la amada, es como aquella torre de David. El cuello de la amada tiene que estar hecho con la descendencia de David. Con la descendencia de aquellos que salen, como dice el versículo de Miqueas, de la casa del pan. De la descendencia de David y de la casa del pan, Belén. Entonces vamos a tener que tener en cuenta esta torre y vamos a tener que tener en cuenta otras torres. Cuenta las torres. Cantares 7:4. Aquí la torre, otra vez vuelve a señalar el cuello y dice que es de marfil, ¿sí? Pero dice tus ojos como los estanques de Esbón junto a la puerta de Bat Rabim y tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Otra torre. Le mira la nariz de ella como si fuera una torre.
La primera torre, su cuello, la segunda torre, su nariz. Hablar de una nariz sería hablar de el oler, el olfato, ¿sí? El olfato de ella tiene que ser como una torre o como una atalaya, ¿sí? Como una vigía o algo que está atento, ¿sí? Ahora fíjese, la nariz de ella mira hacia Damasco, perfila hacia allá, aun cuando la Biblia dice que los ojos siempre tienen que estar hacia él. Aun por más que ella pudiera mirar de reojo, ¿sí? Mirándolo al Señor, su nariz, su olfato, debería estar hacia Damasco. Y de Damasco hay mucho para decir y difícil de explicar, pero yo quiero mirar algo. Primeramente quiero mirar 2 Corintios 2:14 y después vamos a mirar a Damasco. Quiero mirar el olfato. Tener olfato en lo espiritual es tener discernimiento. Si nosotros no tenemos discernimiento de las cosas espirituales, se nos van a pasar por alto muchas cosas. Y es imprescindible que en una torre de salvación, en un muro de salvación, haya discernimiento. Dice, mas a Dios gracias, 2:14 le dije, sí, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces el olor del conocimiento lo manifiestan algunas personas. El olor del conocimiento de Dios, uno no dice, ¿qué olor tiene el Señor? Ay, que siento un olor porque hay un olor a Dios, lo portan los hombres. Pero yo voy a tener que tener entonces discernimiento en la nariz. Voy a tener que tener un mejor olfato espiritual. Porque a mí no cualquiera me va a llevar el conocimiento. Dijimos que a armar muros, ¿sí? Era armar conocimiento de Dios. Derribar un conocimiento, ¿sí? Derribar todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento para poder elevar argumentos con el conocimiento. El conocimiento es parte de los muros de salvación. Si hay que derribar algunos porque van en contra del conocimiento, quiere decir que los muros de salvación son conocimiento. Son conocimiento de Dios para que me proteja. Pero yo voy a tener que tener olfato porque esto lo portan hombres. Entonces le vamos a tener que pedir al Señor este tipo de torres, ¿sí? Que el Señor nos dé discernimiento para poder oler el olor del conocimiento. ¿Se olerá el conocimiento? Se tiene que discernir, por lo menos. Se tiene que discernir si lo hay. Porque hay un antemuro que yo voy a necesitar. Ya vamos a verlos a los dos muros. Búsqueme Hechos 22:11. En Damasco se convirtió Pablo. En Damasco comenzó a haber una luz que nunca antes se había visto. Muchos hombres se convirtieron, pero Pablo es el primero que ve una luz inaccesible, lo dejó ciego. Podríamos decir que Pablo, antes de subir al tercer cielo y donde se le revelaron un montón de cosas, la primera revelación la tiene en Damasco. La luz inaccesible que lo dejó ciego, él la vio en Damasco. Y en Damasco, 22:11, ponga el versículo anterior. También en Damasco, dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas,
¿sí? Dice, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Se tuvo que dejar guiar porque él estaba ciego. Demasiada luz a él lo cegó, pero él tenía que ir a Damasco. Estaba yendo a Damasco. Lo que sucedió camino a Damasco. Todavía no llegaba a la ciudad de Damasco. En la ciudad de Damasco se le iba a decir todo lo que había para él. El Señor le dijo, este es un instrumento escogido, yo con este voy a hacer cosas tremendas. Pero en ese momento él estaba ciego y hasta llegar a Damasco, la luz inaccesible lo dejó ciego. Y se tuvo que dejar llevar. Tuvo que usar del olfato. Tuvo que usar del olfato para saber cómo llegar al lugar donde a él lo iban a preparar, donde de ahí iba a salir preparado, ungido. Usted sabe que allí le mandaron a Ananías y le hicieron de todo. De ahí salió un Pablo renovado, a hacer todo lo que Dios iba a hacer a través de él. Pero mientras tanto se tuvo que dejar llevar. La luz inaccesible lo había cegado y no podía caminar. La revelación, cuando viene a nuestras vidas, no siempre nos hace, ¡ay, qué luz! Lo veo todo re claro, al contrario. Cuando viene la revelación me deja más ciego que nunca. Me deja que yo no sé a dónde voy ni para qué voy. Lo único que sé que Dios me quiere usar. Lo único que sé que Dios quiere hacer cosas más grandes de las que estaba haciendo conmigo. Lo único que sabía Pablo, de que lo que él estaba haciendo iba a quedar como basura, como nada, al lado de lo que Dios tenía para él. Pero hasta que lograra llegar, alguien lo iba a tener que llevar de la mano. No solo se iba a tener que llevar de la mano por ese, iba a tener que otro orara por él, le insuflara el Espíritu, lo llevara, lo condujera, ¿sí? Lo llevara como diácono primero. Y lo paseara por todas partes, hasta que él lograra todo lo que Dios tenía para él. Entonces para eso también va a haber que tener olfato. Porque él podría haber dicho, ¿y quién es este Ananías que viene a orar por mí? ¿Y quién es este que yo lo tengo que ir detrás de él? Usted sabe que la palabra nos cuenta que él de ahí no salió como un apóstol a las naciones. Él de ahí acompañó a Bernabé, ¿sí? Iba como un diácono detrás de Bernabé. Pero él sabía, desde el momento en que la revelación cayó sobre su vida, aún en la ceguera que estaba, que Dios lo llevaba a cosas más grandes. Pero va a haber que tener olfato. ¿Quién me va a llevar a esas cosas más grandes? Porque verlo no se ve. Verlo no se ve. Pero mi nariz tiene que estar para ese lado. Vamos a buscar otra torre. ¿Hemos visto el cuello? Cantares 8:10. Yo soy muro y mis pechos como torres. Desde que fui en sus ojos, como la que haya la paz. ¿Sí? Aquí está hablando ella. Ella misma dice, yo soy muro. Mis pechos son torres. Pero soy desde este lugar, desde que a sus ojos, a la visión del Señor, desde que a la visión del Señor, ella fue como la que había encontrado la paz, la verdadera paz. Como si hubiera entrado a Jerusalén. Porque en Jerusalén está la paz, la ciudad de paz. Pero fíjese lo que dice anteriormente. Vamos a mirarla antes. Versículo anterior, un poquito más. Dice, antes de que ella contestara eso, los hermanos dijeron, tenemos una pequeña hermana, no tiene pechos. Ella no tenía pechos, era chiquita. Estamos hablando de una iglesia, pero no chiquita porque tiene pocos miembros. No tenía madurez.
Una iglesia es chica porque no está madura, no porque tenga pocos miembros. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos con nuestra hermana cuando de ella se hablare? ¿Se va a hablar algún día de salvación, de muro, de antemuro? ¿Dios explicará o pedirá cuenta? ¿Se hablará de estas cosas o no? ¿Quedará todo como, no, aquí no ha pasado nada? Lo que Dios ha comenzado, Dios lo va a terminar. Dios ha comenzado una obra en la vida del hombre. Dios ha traído salvación a la tierra y Él la quiere completar a la obra. De esto se va a hablar. De esto se va a hablar. Pero de ella se decía que no tenía pechos, ¿sí? Dice en el verso 9, si ella es muro, vamos a edificar sobre ella palacios de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de oro. Pero ella salta y dice, yo soy muro. Yo soy salvación. Hablar de muro es hablar de salvación. Yo soy salvación. Y mis pechos, aun cuando parezca que no tengo, ella se tiene que levantar, tiene que tener pechos. Una iglesia que no tiene pechos no podrá alimentar a los hijos. Es la leche espiritual, dice la palabra. El apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual para crecer para salvación. Para que crezcáis para salvación. Si no hay leche, no se puede crecer para salvación. Sin leche imposible. Por eso hay que tener estas dos torres. Para crecer para salvación. Yo soy muro, dice ella, y mis pechos son torres, pero desde que se vio en la visión de Dios, desde que en sus ojos, o a sus ojos, dice, ¿no? Desde que fui en sus ojos, antes no tenía pecho. Una iglesia que no se ve en la visión de Dios, una iglesia que solamente guarde su propia visión, que ¿cómo se dice? Se ponga necia cuando uno se obstine. Una iglesia que se obstine llevar su propia visión, quedará chiquita, quedará niña, quedará inmadura, quedará sin pecho. Y se necesita tener pecho para poder dar la leche, porque la leche hace crecer para salvación, dice la palabra. Desead como niños recién nacidos. Niños recién nacidos para que crezcáis para salvación, ¿sí? Uno de los que daban leche espiritual era quien, ¿se acuerda que habla mucho? Dice, yo les he dado leche espiritual. ¿Qué apóstol Pablo? El apóstol Pablo es el que más habla de la leche espiritual. Y les dice, yo los he engendrado y yo les he dado leche espiritual. Todo el tiempo él peleando, ¿sí? De que él los ha engendrado y que él les ha dado leche espiritual. Búsqueme Gálatas 4:19. No, a ver, espéreme un segundito. Sí, Gálatas 4:19. Él es el que más le llama la atención a las iglesias, diciéndoles, yo los he engendrado. Ustedes tienen muchos maestros, pero engendrados en el Evangelio los he engendrado yo. Yo les he dado leche espiritual, ¿sí? Pero acá los Gálatas les dice esto. Hijitos míos, ¿por quiénes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjese, él dice, yo los he engendrado en Cristo y yo les he dado la leche espiritual, ¿sí? Yo les he dado una leche espiritual para que ustedes crezcan para salvación. Pero acá dice, yo vuelvo a tener dolores. Y en esta ocasión él vuelve a tener dolores. ¿Para qué? Fíjese lo que dice ahí.
para que Cristo sea formado. Es un segundo dolor de parto que él tiene. Él antes ha tenido dolores de parto, ¿sí? Él ha tenido dolores de parto porque Él los ha engendrado. Antes de darle la leche espiritual, Él los ha engendrado. Él les ha hablado de salvación. Él les ha dicho, la vida que ustedes están llevando es una vida vana. Usted tiene que dejar eso, deje el alcohol, deje las drogas, deje de robar, deje de planchar. No, de planchar no. Deje de cocinar, compre la comida. Deje la vana manera de vivir para reconocer a Cristo. Derrube sus propios argumentos. Deje de creer que a usted lo está resguardando la economía, la platita que tiene en el banco. Deje de pensar eso. Derribe eso. ¿Cuánto habrá trabajado el apóstol Pablo la primera vez que los engendró y les dio leche espiritual? ¿Sí? Deje de confiar en las riquezas de este mundo. Deje de estar perdiendo el tiempo en cosas. Pero acá vuelve a tener dolores. Él acá vuelve a tener dolores porque los quiere engendrar. ¿De qué manera? Quiere que Cristo sea formado. Hay una diferencia en insistirle a una persona, deja las drogas, deja el cigarrillo, deja esto, deja de robar. E instalarlo y dejarlo como una persona en la sociedad que viva como un ser humano restablecido, sacado de las cosas que no le convienen, a tener que terminarlo y formarlo como Cristo. Hay otro dolor de parto. Vuelvo a sentir dolores de parto. Antes les di una leche espiritual para que crecieran para salvación, para que fueran salvos de esa perversa generación. Dejen de vivir como los borrachos, dejen de vivir como los drogadictos, dejen de vivir como ladrones, dejen de vivir, vivan una vida de santidad. Pero de ahí volverlos a formar como Cristo, hay un trecho. No es en la misma tarea, no es la misma labor, es otra vez volver a tener dolores. Se puede trabajar mucho en una iglesia. De hecho, Él trabajó con la iglesia de Corintios. Con la iglesia de Corintios ya Él los había sacado de una calidad de vida. Él ya los ha sacado. Ahora está peleando con otra calidad de vida. El de armarlos como Cristos. Quería ser a Cristos de cada uno de ellos. Era un dolor de parto. Pero había una salvación para darles ahí. Fíjese, 2 Corintios 1:15. Pablo ya les había entregado la gracia. Ya les había dicho, ustedes no tienen por qué escudarse en el alcohol para ser felices, si ustedes pueden ser felices en Cristo. Ustedes no tienen que tener dinero en el banco para sentirse seguros, ustedes tienen a Cristo. Diga, salvos por gracia. La Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Es un regalo de Dios para que nosotros seamos salvos por gracia. Él les había dado a las iglesias esa gracia. 2 Corintios 1:15 dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia. Somos salvos por gracia. Pero hay una segunda gracia que era la que el apóstol Pablo quería comenzar a impartirle a las iglesias, como a la iglesia de los Gálatas. Yo tengo dolores de parto, pero voy a insistir porque yo tengo que formar a Cristo en vosotros. Les voy a dar una segunda gracia.
el apóstol Juan dice, gracia sobre gracia, muro sobre muro. Si la gracia es salvación, si somos salvos por gracia y me dan una doble gracia, me están dando otra porción de salvación. Una salvación que yo no había visto. Una salvación que iba más allá. Un antemuro que nunca le presté atención. Un antemuro, vuélvase al Salmo. Era un Salmo, ¿no? Salmo 48. Un antemuro que voy a necesitar considerar. Es un antemuro que hay que considerar esta segunda gracia. ¿Se acuerda lo que decía este Salmo? Salmo 48 en el verso, creo que era en el verso 5, por ahí, 4 y 5. A ver, lo vamos a buscar de nuevo. Fíjese, decía que los reyes de la tierra pasaban por allí, miraban los muros, ¿sí? Se turbaban y se apresuraban a ir. Verso 6. Les tomó temblor y dolor como de mujer que da a luz. Por eso se iban. Al muro había que considerarlo. Al muro había que tenerlo en cuenta. No se veía porque estaba detrás del muro, era el antemuro. Había que considerarlo por las casitas que tenía arriba. Si tenía casita quiere decir que había algo que lo estaba sosteniendo del otro lado también. Era para considerarlo. El consejo en el salmista era considerar el antemuro. Considerar las torres, cuenten las torres. Pero dice que pasaban por allí y se apresuraban a ir, porque sentían como dolores de parto. Sentían dolores de parto y los dolores o la angustia que les daba los apresuraba a irse. A nosotros puede que nos apresure a irnos también, después de considerar el antemuro. Que no queramos sufrir los dolores de parto como quería el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, yo voy a sufrir dolores de parto, pero que me quedo acá sufriendo los dolores de parto. Y los voy a sufrir hasta que sea necesario sufrirla, pero Cristo tiene que ser manifestado en vosotros. Hasta que Cristo no sea manifestado, yo no los voy a dejar con una sola gracia. No solo les voy a traer la gracia de la salvación, de haberlos sacado de algún estilo de vida y que crean en Jesús. No solamente voy a levantar ese argumento. Hay otros argumentos más que tienen que conocerlo. Hay otros argumentos más que son parte de la salvación. Son los antemuros. Antes no los había visto, pero tiene que haber un momento en que yo reflexione y tenga que decir, detrás de ese muro tiene que haber otro muro. ¿Quién va a sostener una casita ahí arriba? ¿Quién va a sostener un palacio si no es algo espiritual? Lo que estamos edificando es espiritual. No puede comenzar y terminar con que el Señor me ha sacado solamente del cigarrillo, del alcohol o de las drogas. No puede terminar ahí. Tiene que haber un muro atrás. Y tienen que haber torres que a mí me hagan apercibir de que las torres no están por estar, que los muros no están por estar, que hay torres que considerar. Hay torres que considerar, dijimos, tiene entonces que la amada tener un cuello. Algo que me conecte con la cabeza, tiene que haber un cuello, tengo que discernir el cuello. ¿Dónde está el cuello de la iglesia? ¿Quién es el cuello de la iglesia? ¿O nos vamos a seguir conectando solos? La iglesia tiene comunión con Cristo sin cuello. Nunca vamos a considerar un cuello. Es parte de la salvación. De que yo considere que hay una conexión entre la cabeza y el cuerpo. Tiene que haber un gobierno que haga conexión entre la cabeza y el cuerpo. Si no consideramos cuello, no estamos considerando los atalayas necesarios para que conecten la cabeza con el cuerpo.
Pero si no consideramos, por ejemplo, la nariz, que a mí me da olfato de quiénes son, tenemos que discernir el cuerpo de Cristo, dijo el apóstol Pablo, disciernan el cuerpo. Y tengo que saber que hay leche para dar. Génesis 49, 25. Vamos a tener que sentir dolores de parto, pero hay que dar a luz a Cristo en la iglesia, hasta que Cristo no se manifieste en vosotros. Fíjese, esta es una bendición, la bendición de los primogénitos. Esta es la bendición que Dios le da a Jacob. Es la primogenitura. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de los pechos y del vientre son los que se le han dado a la iglesia, una iglesia primogénita, la que tiene las bendiciones del primogénito. Porque el justo tiene que correr a la torre, ¿sí? Al propósito de Dios. Torre fuerte es el propósito de Dios, a él va a correr el justo para ser levantado. En la congregación de los primogénitos solamente el justo es perfeccionado, lo dice la palabra. El espíritu de los justos es perfeccionado. Solamente en la congregación de primogénitos, donde está la bendición de los primogénitos, el espíritu de los justos hechos perfectos. Torre fuerte era el propósito del Señor. Tiene bendiciones de los cielos arriba y las bendiciones de los abismos abajo para dar a través de los pechos. No solo tiene las bendiciones de abajo, tiene las bendiciones de arriba. Y en cuanto a las bendiciones de abajo, las tiene más profundas, de los abismos. Las bendiciones que Dios le da para poder salvar al hombre, se la da para que la tenga en los pechos, para que dé una leche espiritual. Pero no solo para sacarlo al hombre, de lo que nosotros creemos se puede sacar al hombre. Vuelvo a repetir las cosas que se nos hace comunes, de la droga, del cigarrillo, lo saco de las malas maneras. Dice que tiene bendiciones de los abismos, de las partes más bajas de la tierra, de las partes que hace que haga considerarlo al hombre cuál es la raíz del problema del hombre. No solo tiene las bendiciones de los cielos en los pechos, tiene las bendiciones de las partes más abajo de la tierra. Usted sabe que las bendiciones de las partes más abajo de la tierra, conocer las partes más abajo de la tierra, es conocer las profundidades del hombre. Y esas son revelaciones de Dios. Las cosas de los cielos solamente las puede dar Dios, pero la de los abismos también los da Dios. Nadie ha descendido ahí abajo. El Señor Jesús dice que antes de subir al cielo, descendió a las partes más bajas de la tierra. Él descendió a los abismos para traer la bendición de ahí abajo. Antes de subir al cielo, descendió abajo, a los abismos. Y esa bendición se la entregó a la iglesia. Antes, dice en Efesios 4:11, antes de escoger apóstoles, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, el Señor dice, viene bajando de arriba. Póngalo. Efesios 11. El Señor viene de arriba. Y esa misma bendición se la entrega a los ministerios para que edifiquen a la iglesia,
al cuerpo de Cristo a la medida y a la estatura de un varón perfecto, no para que lo saque de las malas mañas, sino para ser el hombre perfecto. Y para conocer y hacer un hombre perfecto se necesita discernimiento de qué es lo que opera dentro de un hombre, del hombre, no de un hombre, de lo que opera en el hombre, en la raza humana. Lo que hizo Jesús es aprender a conocer a la raza humana para ver dónde estaba la falla. Esas son bendiciones de los abismos, de las partes más bajas de la tierra, de las partes más bajas del ser humano. Dice el verso 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando del Señor Jesús. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y constituye todo el cuerpo de Cristo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todo. Tiene las bendiciones de los abismos y tiene las bendiciones del cielo para poder capacitar a estos hombres y poderle darle la libertad, la verdadera salvación que el hombre tiene y necesita. La de los muros y la de los antemuros. Para que la gente no se crea solamente que es salva por conocer al Señor. Ese es un muro. Necesitamos saber que hay antemuros. Necesitamos saber de que esto está en los pechos de la iglesia. Pero de una iglesia que tiene que tener pecho. Las hermanas inmaduras, las iglesias inmaduras no tienen pecho. Si no tienen pecho no podrán dar este alimento. Por eso necesitamos crecer para salvación. Somos salvos, claro. Pero hemos visto solamente un muro. Tengo que considerar el otro. Tengo que considerar el otro y tengo que ver las torres. Y considerarlas las torres. Contarlas las torres, no las puedo tener. No las puedo dejar de lado las torres. Podríamos hacer como esos que dice, pasaron, se asustaron y dijo, mejor corramos porque acá hay dolores de parto. Búsquenme Isaías 21:3. Podríamos correr porque esto agobia. Fíjese, Isaías 21:3. Por tanto, mis lomos se han llenado de dolor. Angustias se apoderaron de mí como angustia de mujer de parto. Me agobié oyendo y al ver me espanté. Agobia, claro. Espanta, claro. Asusta. El saber de que hay más para esta salvación agobia. La iglesia que estaba ministrando el apóstol Pablo se resistía a recibirlo. Lo habían recibido en su primer evangelio, por así decir, ¿sí? Cuando él les predicó, por eso los tenía en la iglesia. Los engendré yo, dice, ¿sí? Los engendré yo, por eso los tenía ahí en la iglesia. Pero ahora estaba haciendo de nuevo fuerza para formar a Cristo en ellos. ¿Se podía agobiar el apóstol Pablo? Claro. Se agobiarán muchos diciendo, no, mejor con la primera fuerza es suficiente. Muchos se quedarán con la primera fuerza que hicieron, la fuerza de sacarlos de un sistema pensante, de una forma de vida. Introducirlo a esta otra forma agobia. Puedo huir porque le agobia al que tiene que llevarlos. El apóstol Pablo dice, yo siento dolores de parto, pero no me voy a oír. Porque sé lo que viene después del dolor. Un niño. Después viene la bendición. Jeremías 17:21. Agobia. Por eso algunos miraban estos muros y no quisieron ni contar las torres, yo de acá... Y salieron corriendo porque sintieron dolores de parto.
Fíjese estos dolores de parto, Jeremías 17, 21. No, no es ese. Jeremías 17, 21. ¿7? A ver, fíjese si en el 7. Y si no, a ver, una de las maestras que tengan póngame parto ahí, fíjese en Jeremías cuál puede ser. Con la palabra parto. 13. A ver. Ese. Ese, 13, a ver. Fíjese este dolor. ¿Qué dirás cuando Él ponga como cabeza sobre ti a aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos? ¿No te darán dolores como de mujer que está de parto? Ese es uno de los problemas. Ese es uno de los problemas por el cual cuando se ve un antemuro se sale corriendo. En vez de contar a las torres, yo prefiero salir corriendo. Porque me va a conllevar eso, de que de repente me pongan sobre mí a alguien como cabeza. Y eso no gusta mucho. Eso no le gusta a nadie. He tenido como amigo todo el tiempo a alguien y que de repente venga a ser mi cabeza. Es un dolor de parto. No gusta. Pero es importante para la salvación. Para este segundo muro. Uno de los problemas de la iglesia con el apóstol Pablo, no lo querían reconocer. Él los había ganado para el evangelio. Y él les dice, mi apostolado no lo he puesto yo, mi apostolado son ustedes. Ustedes son mi gloria y yo soy la gloria de ustedes. ¿No lo podemos ver? No lo podemos ver. Y ahí vamos. Con la primera gracia para arriba y para abajo. Con una primera gracia sin desarrollarse, sin poder llevarlos a crecer como Cristo. Quería manifestarlos a Cristo en ellos y no se podía. Y no se puede porque no se puede considerar, ¿sí?, que una persona pase a ser una cabeza mía, que esté por encima mío. Cuesta horrores un dolor de parto. Entonces algunos huirán de este muro, como lo dice el Salmo 48. Huyamos de este muro, es un dolor de parto. Aun cuando el salmista dice, ¿cómo es que dice? Ni siquiera se quedaron un poquito, póngalo de nuevo, me encanta, como dice. Dice, no esperaron, ¿cómo decía? El 48, el Salmo 48 tiene que ser en el verso 12. Se apresuraron a huir. Se apresuraron a huir. En vez de considerar los muros, en vez de contar las torres, se apresuraron a huir. Dijeron, aquí esto es como un dolor de parto, mejor me voy. Se apresuraron a huir. La idea no es apresurarse, porque esto se tiene que dar, no hay otra manera, es el único camino, se tiene que dar. Detrás de ese muro hay otro muro, no hay otro. Nadie puede sacar el segundo muro. Está sí o sí. Y la idea es que me apresuro. El apóstol Pablo sabía que podía tardar, pero que a la iglesia la iba a sacar como la tenía que sacar sí o sí. Y del que se tiene que poner bajo a alguien y reconocer a alguien como cabeza, lo único que tiene que saber que lo que está haciendo o lo que debería hacer es humillarse él mismo antes que lo humille. Me voy a volver al principio. Yo les dije que el hombre natural tiene dos muros, ¿sí? Las riquezas que tiene, que se creen que eso la protege, sean financieras o sean de conocimiento, ¿sí? Las riquezas que el hombre se cree tener. Pero hay otra cosa, se cree con honra. Lo que no ha levantado el Señor, y el Señor dice, no, esa honra no, yo te voy a humillar, o me humilla Él, a menos que yo me humille solo. Si yo me humillo solo, como hizo el Señor, se humilló a sí mismo. La idea de humillarse a sí mismo es para que Dios lo exalte. Nunca Dios me va a pedir de que yo me humille delante de una persona para que yo viva humillada. La idea de humillarme es para que Él me exalte.
Si nosotros pudiéramos entender esto, es el formato que tiene Dios para poder llevarnos, ¿sí?, a su propósito, al diseño que Él tiene, al formato que Él tiene. Yo me humillo y Él me exalta. Pero si no me humillo, solo me va a humillar sí o sí. O paso por arriba de ese muro que lo tenemos todo, nadie nos gusta humillarnos, nosotros ya nos creemos con toda la honra. O me humillo solo, paso por encima de lo que yo creo que sé, de lo que yo creo tener, de lo que yo creo que soy. O paso por encima de eso para poder edificar los muros del Señor. Sobre mis muros Él no va a poner ninguna cosa, las cosas están sobre sus muros. Sus muros son los que me protegen, sus muros son los que me salvan. Yo no sé cuántos han entendido al antemuro, pero hay un antemuro glorioso. Hay un antemuro glorioso que verdaderamente eso hace de que nosotros comencemos a vivir las cosas que son espirituales y que son eternas. El antemuro a mí me ha ayudado a salir de un montón de cosas que son pasajeras. Si yo he salido de la droga, eso me sirve acá y nada más. Si yo dejé el cigarrillo, esto me sirve acá y nada más. De lo que yo haya salido, de lo que yo haya sido victorioso, me sirve acá y nada más. El Salmo 48 terminaba diciendo: me llevarán más allá de la muerte. Estos muros, estos antemuros que yo no alcanzo a ver, estos antemuros que son parte de mi salvación, me van a llevar más allá de la muerte. Pero yo los comienzo a edificar acá. Los comienzo a ver acá, los comienzo a considerar acá, y yo me comienzo a edificar ahí. Yo comienzo a crecer en esta salvación acá. Acá comienzo a crecer en todo esto. Este es un diseño de Dios, se comienza acá para vivirlo más allá de la muerte. Son cosas eternas. Son cosas eternas. Cierre los ojos. Padre, yo quiero pedir que sea tu Espíritu Santo, Señor amado, el que termine esta palabra, el que traiga convencimiento de esta palabra, oh Dios amado, de estos gloriosos muros y antemuros que tú has puesto en nuestras vidas. Señor, por mucho tiempo hemos solo mirado un muro. Tú hoy nos llamas a pararnos enfrente del ofrecimiento, Señor, de tu ciudad, donde reina la paz. Jerusalén es ciudad de paz. Jerusalén es el centro de la voluntad de Dios. Señor, yo quiero vivir dentro de tus muros. Yo quiero tener una casa sobre tus muros, como dice la palabra. Pero voy a tener que considerar que hay un antemuro. Padre, no quiero huir al saber de que hay cosas mucho más espirituales que las que he vivido. Señor, que hay una revelación que me puede llegar a cegar y que voy a necesitar sí o sí que alguien me conduzca, que voy a necesitar sí o sí tener olfato para saber quién me conduce, que sí o sí voy a tener que saber, Señor, que entre tú y yo hay un cuello, que tú le has hecho una estructura al cuerpo de Cristo, que tiene una estructura y la tengo que considerar, Señor amado, que hay un gobierno establecido en la iglesia y lo tengo que considerar. Padre, danos este discernimiento de poder considerar que hay un antemuro, de poder considerar de que tengo que aprender a contar las torres, que las torres no están puestas por gusto,
son atalayas que me mostrarán, Señor, los riesgos y las bendiciones que vienen. Cómo vienen los enemigos y cómo vienen las victorias. Tengo que aprender a considerar esos atalayas, oh Dios, que me llevarán, papá, a lo que tú quieres, Señor, a terminar la obra que comenzaste en nosotros, a que Cristo sea manifestado en nosotros, a que podamos terminar el cuerpo de Cristo, a poder llegar a la medida de un varón perfecto, terminado como tú querías, Señor. Y para esto vamos a tener que ser conducidos. Para esto voy a tener que derribar todo argumento. Para esto voy a tener que humillarme, para que tú me exaltes. Porque tú me quieres devolver una honra, Señor, y no es con la que estoy viviendo. Porque tú le quieres devolver la honra a tus hijos y no es la honra que están viviendo. Señor, si tenemos que reconocer cabeza sobre nuestra vida, que no sea un dolor de parto, que no huya ante esto, Señor, que pueda esperar a que tú termines la obra en mí. Ayúdanos, Señor, a poder no solo a considerar este antemuro, a poder disfrutar de él, a poder ver la gloria de este antemuro, Señor, que es lo que sostiene todo edificio que esté sobre él. Te bendecimos en esta hora, papá, porque sabemos que nos vas a llevar a más, que nos vas a ayudar a discernir todas las cosas que hoy quizás me agobian. Señor, a veces la revelación agobia. A veces tu luz inaccesible nos deja ciego en vez de ayudarnos a ver más. Nos ponemos en el lugar de Pablo, sabiendo a dónde iba, sabiendo qué es lo que iba a hacer. De repente se queda ciego por tu luz. Señor, queremos tomar a alguien de la mano para que nos lleve al lugar donde tú nos vas a usar, al lugar donde tú dices de nosotros: instrumento escogido me es este. Sabemos que somos instrumentos tuyos, oh Dios. Somos instrumentos escogidos tuyos. Por eso danos olfato, Señor. Una nariz que permanentemente esté mirando hacia el lugar del llamado, al lugar del lanzamiento, al lugar, Señor, donde tú vas a terminar lo que has comenzado en nuestras vidas. Te bendecimos por tu gloriosa obra. Te dejamos que termines lo que has comenzado en nuestras vidas. Obra según tu gloriosa y perfecta salvación. Sigue agregando sobre nosotros gracia sobre gracia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, papá.